y como siempre es un honor darles la bienvenida a nombre del Centro Civitas a esta hashtag CivitaTalks sobre calidad del aire en Monterrey, que por supuesto que es un tema que nos preocupa bastante a todos y que en lo personal pues nos afecta sin excepción alguna. Como ustedes saben, el Centro Civitas es un espacio que busca formar personas e instituciones públicas y privadas en el conocimiento y el uso de sus derechos civiles. Y a nombre de todos, pues les doy la bienvenida. Antes de presentar a nuestra conferencista de hoy, que es la ingeniera Armandina Valdés Cavazos, quien es directora de Gestión Integral de la Calidad del Aire de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Nuevo León, quisiera mencionarles que muchas personas trabajan para hacer este evento posible, que es gratuito, y por eso les agradecemos a todas ellas su esfuerzo y su disposición, especialmente a Felipe, que nos está ayudando con todas las cuestiones técnicas. Y bueno, asimismo queremos seguir realizando estas hashtags CivitaTalks y acercarles a ustedes con expertos de diferentes temas. Por ello les invitamos a que hagan una donación y pueden hacerlo en https://c-civitas con v.mx /aporta /. Y bueno, para no ocupar demasiado tiempo, ahora me permito leerles una semblanza de Armandina Valdés Cavazos. Ella es egresada de la carrera de Ingeniero Químico Administrador del Tecnológico de Monterrey. Cuenta con estudios de maestría en Ingeniería con orientación en Ingeniería Ambiental en el Instituto de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La maestra Armandina Valdés trabajó en CIMEPRODE dentro de la Gerencia de Medio Ambiente. Se incorporó a la Secretaría de Desarrollo Sustentable al área de staff. También trabajó en la Secretaría de Protección al Medio Ambiente como apoyo técnico de la Dirección de Mejoramiento Ambiental y de la Dirección de Calidad del Aire. Posteriormente, ocupó la Dirección de Cambio Climático, Calidad del Aire y RETC y actualmente la Dirección de Gestión Ambiental de la Calidad del Aire. Armandina Cavazos también tiene experiencia en el sector privado, ya que ha trabajado dentro de la Dirección de Tecnología de la empresa CITSA, apoyando principalmente la división de empaque. Fue coordinadora ambiental en FEMSA Empaque. También se desempeñó como consultora ambiental en el Instituto para la Protección Ambiental de Nuevo León. Fue auditora ambiental acreditada por la entidad mexicana de acreditación AC. Y bueno, les agradezco que tengan sus micrófonos apagados durante esta conferencia y recuerden que pueden enviar sus preguntas mediante el chat aquí en el Zoom. Lo encuentran en la parte de abajo de sus pantallas. Algunos de ustedes ya han estado enviando saludos por ahí, así que bueno, ya todo el mundo sabe cómo funciona esto. Al final de su exposición, leeré sus preguntas para que nuestra conferencista las responda. Y bueno, sin más, le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues buen día a todos, todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor poder estar aquí el día de hoy con ustedes, compartiéndoles un poco sobre lo que es el tema de la calidad del aire, que como bien ya dijo Gaby, es un tema pues, en el que hay realmente mucho interés y con justa razón. ¿Por qué? Porque es un tema que, pues, en el que tenemos ahora sí que problemas en el día a día y que puede llegar a afectar nuestra salud en el mediano y en el largo plazo si no se toman las medidas y no nos cuidamos, nos afecta directamente en nuestra calidad de vida. Entonces, pues les agradezco mucho que me permitan el día de hoy compartir con ustedes. Bueno, para empezar, por aquí, bueno, pues, ¿cómo medimos la calidad del aire? La red de monitoreo, bueno, el Gobierno del Estado de Nuevo León cuenta con una red de monitoreo que se llama Sistema Integral de Monitoreo el 20 de noviembre de 1992 y empezó con 5 estaciones de monitoreo en distintos puntos de la zona metropolitana. Estas estaciones de monitoreo se instalaron con base en un estudio que fue realizado por una empresa llamada Radiance, una empresa estadounidense que en su momento era quien tenía toda la experiencia para hacer el análisis y determinar la mejor ubicación de las estaciones de monitoreo. Y fue así como entraron en operación las estaciones de Obispado, de Santa Catarina, de San Bernabé, de Pastora y de San Nicolás.
son las más antiguas. Posteriormente se fueron instalando en las estaciones de García, posteriormente Escobedo, luego se instaló la de Apodaca, luego Juárez, San Pedro, Cadereyta, y las últimas que se instalaron fueron las de Universidad y Pueblo Serena. Y pues para poder instalar estas estaciones se han considerado criterios ya establecidos a nivel internacional. No se hace con base en, pues ahora sí que en criterios arbitrarios, sino se consideran, pues ahora sí que estándares internacionales establecidos por la Agencia de Protección al Ambiente de Estados Unidos y que son en México defendidos o promovidos por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, o INEC, a través del Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire, o SINAICA, que nosotros estamos transmitiendo información, además de nuestra red de monitoreo, también a través de la página de SINAICA de manera permanente. Entonces, lo que ustedes están viendo ahorita en pantalla es la ubicación de nuestras 13 estaciones de monitoreo. Y pues aquí ustedes ven que tienen distintos colores. Esta pantalla es del día de ayer por la tarde. Y si pueden ver, hay estaciones que están en verde, en amarillo, en naranja y algunas están en gris también. Entonces, pues es así como se comporta la calidad del aire, pues dependiendo de la zona, dependiendo de las fuentes que hay en cada lugar. Y también ahora, debido a las lluvias que se presentaron por el huracán Hanna, tuvimos problemas también en las instalaciones eléctricas en esas 3 estaciones que ustedes ven en color gris. Estas fallas eléctricas pues se han ido resolviendo. No dependen de nosotros, dependen ahora sí que del apoyo de los municipios, de la instalación de energía eléctrica, pero sí quise presentarles esto así en color gris para poder explicar esa situación. Hay ocasiones en las que nosotros no estamos transmitiendo datos. Esto no significa que vayamos a apagar las estaciones. Por ahí pueden escuchar a veces en los medios que apagamos las estaciones, que porque tenemos altas concentraciones. La realidad es que las estaciones operan de manera continua. No hay alguien que vaya y las encienda o las apague a gusto o a modo. La instrucción aquí es que las estaciones están operando 24 horas, 365 días del año. Cuando no transmiten datos, puede ser por 2 razones, o bien en estos días pues por las lluvias que tuvimos, y la otra razón es por fallas en el internet. También se nos presentan fallas en la red. Cuando tenemos fallas en la red, las estaciones siguen midiendo la calidad del aire. No significa que no se esté midiendo, ir nosotros operando. Contamos nosotros en cada estación con equipos de respaldo de energía, pero este respaldo de energía pues dura muy poco tiempo y dura a lo sumo 1 hora. Entonces, pues bueno, después de eso es que ya perdemos la conexión. Pero tenemos personal muy capacitado que se encarga de estar dando mantenimiento y haciendo rondines. Aún en estos días que estuvo lloviendo muy fuerte, estuvieron haciendo rondines para ver que estuvieran operando los equipos y las estaciones y al pendiente de donde había fallas. Y bueno, en cada una de estas estaciones tenemos equipos que miden lo que se consideran los contaminantes criterio. Estos contaminantes son las partículas menores a 10 micras, las partículas menores a 2.5 micras o micrómetros, monóxido de carbono, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y también el ozono. Que el ozono no es un contaminante que se emita por alguna fuente, sino que es un contaminante secundario. Es un contaminante que se genera en la atmósfera por la interacción de distintos Cuidado. contaminantes. Entonces, esa es la situación que tenemos. Entonces, pues esta es nuestra red de monitoreo.
y estamos transmitiendo de manera permanente cómo se encuentra la calidad del aire. Si ustedes entran a la página, lo primero que van a encontrar es una imagen como esta que se presenta aquí, índice de aire y salud. Este índice empezó a utilizarse de manera oficial a partir del 18 de febrero de 2020 y fue a raíz de la entrada en vigor de la norma 172 de Semarnat 2019. Anteriormente, el Metropolitano de Calidad del Aire o IMECA. A partir de la entrada en vigor de esta nueva norma, ya no se reporta IMECA, sino se reporta este nuevo índice. Y este índice se creó con el propósito de dar a la población información de una manera más rápida. ¿Por qué? Porque este índice, a diferencia del IMECA, el IMECA para partículas se obtenía con un promedio de 24 horas. Y este nuevo índice se obtiene con los datos con un promedio ponderado de 12 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que las horas más recientes tienen mucho mayor peso en el cálculo del índice que las primeras horas. Esto nos ayuda a reflejar de una manera mucho más rápida lo que está presentándose en el ambiente en estos momentos. Anteriormente la queja era que con el IMECA, como se obtenía con el promedio de 24 horas, se tardaba mucho tiempo en reflejarse una condición de mala calidad del aire que se estuviera presentando en estos momentos, por ejemplo. A raíz de la entrada en vigor de este índice, pues ya la última hora tiene mucho más peso en el índice. Y adicional a esto, también la ventaja de este nuevo índice es que nos informa sobre cómo se encuentra, cuál es el efecto que esta calidad del aire tiene en la salud de la población. Por ejemplo, el día de ayer, la estación Universidad, porque nos lo está diciendo también qué estación es la que tiene esta calidad del aire, que es la peor de todas las estaciones, que es la que se reporta de inicio, la peor calidad del aire presente en toda la red. Esta calidad del aire, este índice de 99 microgramos de PM10 se encontraba en la zona de Universidad, en la estación Universidad, y este índice es malo y representa un riesgo alto para la salud de la población. Y posterior a eso podemos encontrar cuáles son estos efectos que tiene la salud de la población y nos divide a la población en población sensible y también en la población en general, donde la población sensible pues son los niños pequeños, los adultos mayores, alguna afectación en su sistema cardiovascular o en su sistema respiratorio. Entonces, estas son las formas en las que se divide la población y también cuáles son los riesgos que conlleva estar expuesto a la población. Aquí es bien importante porque el hecho de que tengamos una exposición de una hora a estas condiciones no significa que vamos a tener un padecimiento o nos va a generar una enfermedad. La situación ocurre cuando o el ocurre cuando estamos expuestos, es necesario protegernos, cuidarnos y cuando hay mala calidad del aire, no exponernos a estas condiciones. Es por eso que se generó este índice, para crear una conciencia sobre cuáles son los daños o cuál es la afectación que puede tener para la salud de la población el estar expuesto a esta calidad del aire. Y además también cuáles son algunas recomendaciones de qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer en estas condiciones. Por ejemplo, el día de ayer que se tenía esta situación de población sensible, evitar actividades físicas al aire libre y la población en general, pues que las redujera. De todas maneras, bueno, pues con las condiciones que tenemos actualmente por la pandemia del coronavirus, pues es importante guardar las medidas y resguardarse ahora sí que en sus casas, mantenerse en sus casas de acuerdo a las indicaciones de la Secretaría de Salud.
y guardar la sana distancia. Entonces, pues como les comentaba, esta norma, este índice entró en vigor a raíz de que entró en vigor una norma, la 172, el 18 de febrero, y la idea es poder dar información a la población para que pueda tomar las medidas necesarias para protegerse. Y no tan solo, digo, para que la población tome una conciencia sobre el efecto que tiene a su salud. Los gobiernos deben tomar las medidas necesarias en consecuencia para poder, ahora sí que reducir las concentraciones de los contaminantes. Nosotros estuvimos trabajando, participando en la elaboración de esta norma desde 2014, 2015, tomó mucho tiempo su elaboración y uno de los puntos que nos mencionó en su momento la Semarnat fue que esta norma no tiene el propósito, o este índice no se creó con la idea de utilizarlo para declarar contingencias, y fue uno de los puntos que nosotros debatimos mucho. ¿Cómo le podemos decir a la población que hay mala calidad del aire, que esta calidad del aire afecta a su salud y que no vamos a tomar medidas en consecuencia? Entonces, nosotros aquí en el estado sí hicimos cambios en el programa de respuesta a contingencias a raíz de la entrada en vigor de este nuevo índice, oportunamente, que tiene que hacer restricciones a sus actividades. Entonces, nosotros sí realizamos estos cambios. Y bueno, esto que les comunico aquí o que les comparto aquí son los objetivos que vienen en la norma. Propósitos informativos sobre el estado de la crisis. Habíamos calculado siempre el INEC. En la página, además, ustedes van a poder encontrar también información, no solo de este índice, sino también de la concentración horaria que hay para cada de los contaminantes, criterio que los regula. Es bien importante, nosotros no definimos en el estado cuáles son los parámetros o los límites máximos permisibles. Estos límites están dados ya por la Secretaría de Salud y son los que aparecen en la tercera columna, en la cuarta columna, perdón, de donde dice el límite máximo permisible. Y digamos que el criterio para poder evaluar si pasamos o no la norma es con base en el tiempo de exposición o las horas que también vienen por ahí en la quinta columna. Entonces, cuando nosotros reportamos, además del índice, una concentración, es importante comparar la contra el estándar, lo que es el índice, que ya de por sí tenemos un índice, ya este nuevo índice es más estricto, más rápido, refleja la situación que se presenta afuera, tanto si es buena calidad del aire como si es mala. Entonces ya ustedes además pueden consultar la información de las concentraciones y compararla contra estos límites, porque esta tabla, así como se las estoy presentando, viene directamente también en la página de calidad del aire. Si ustedes dan clic a cada una de las estaciones, van a poder ver un recuadro y aparecen unas barras y si dan clic a esas barras van a poder ver todas las concentraciones de manera horaria, aunadas también a las condiciones meteorológicas, que son sumamente importantes para poder entender el fenómeno de la calidad del aire. Nosotros estamos midiendo también de manera continua los parámetros meteorológicos que son temperatura, velocidad y dirección del viento, humedad relativa, precipitación, radiación solar. Todo esto es muy importante porque nos ayuda a entender o a ver cuáles pueden ser las condiciones o las causas que nos están generando una mala calidad del aire. Si tenemos
fuertes vientos que vienen el noroeste, por ejemplo, regularmente las concentraciones principalmente de PM10. Si tenemos un incendio también esto nos puede llegar, nos va a indicar también hacia dónde están dirigiendo esas concentraciones de partículas en el ambiente. En otras ocasiones tenemos estabilidad atmosférica. Eso es muy común en invierno, por ejemplo, tener estabilidad atmosférica, es decir, no tener viento. Y esto nos da lugar también a que tengamos un incremento en las concentraciones de las partículas. ¿Por qué? Porque en lugar de estarse dispersando las partículas, se están acumulando. Y si a eso aunamos que podemos llegar a tener el fenómeno de inversión térmica, es decir, que tenemos temperaturas más elevadas, esto nos va a generar también un aumento en las concentraciones de las partículas. Entonces, todas estas condiciones tanto de meteorológicas las medimos de manera, se llegan a presentar situaciones extraordinarias de mala calidad del aire en alguna zona, de manera muy particular, revisamos qué fuentes se encuentran en las inmediaciones y de dónde viene el viento, cuál es la dirección del viento. Esto nos ayuda a determinar o a tratar de tener o reducir, digamos, la cantidad de Perdón por la interrupción, Armandina. Hay problemas con tu audio. No sé si te puedas colocar más cerca de la fuente de tu internet. haberse derivado una concentración elevada, ¿no? De manera. Disculpen, por ahí se perdió la conexión. Si podías repetir lo que estabas mencionando con respecto a a cómo hacen las mediciones por áreas. La última diapositiva, si la puedes volver a explicar, si no es molestia. Sí, claro que sí. Gracias. ¿Sí se está viendo la pantalla? Sí, la pantalla se ve bien. El problema es que tu voz se corta mucho. No sé si pudieras colocarte cerca de donde tienes el módem. Sí. Si Gracias. me permiten un momento, Claro. me voy a A mover. ver Permítanme si un eso momento. mejora un poquito.
¿Me escuchan? Sí, Perfecto. Mil disculpas por los inconvenientes. no te preocupes. Gracias. Eh, bueno, pues les comparto nuevamente la pantalla. Muy bien. Les comentaba que de acuerdo a las concentraciones que se lleguen a percibir de manera extraordinaria o condiciones que pudieran llegar a ser no representativas pues ahora sí que toda la zona metropolitana, se analiza cuáles son las posibles fuentes que hay en las inmediaciones de la zona en la cual se presentan estas condiciones y se hace un barrido y se hace un recorrido y se consideran las condiciones meteorológicas. Esto nos ha permitido detectar, por ejemplo, obras que se están realizando sin las condiciones adecuadas de humectación y que, por ejemplo, por darles un ejemplo, en algunas zonas que de repente se realizan de manera nocturna, y bueno, esto ha sido posible gracias a que se hacen recorridos nocturnos por parte del personal de la Secretaría, específicamente de la Procuraduría Estatal de Desarrollo Sustentable. Y pues como les comento, nos permite tomar acciones, tomar medidas que si no analizamos todas estas condiciones meteorológicas de cada zona, pues es más difícil poder identificar porque en todos los sitios hay diversas fuentes que nos pudieran estar impactando en la calidad del aire. Entonces, de esta manera ya podemos ubicar de una manera más puntual cuáles son las fuentes que nos pueden estar generando determinadas condiciones. Definitivamente, todas las condiciones o todas las fuentes nos influyen en la calidad del aire. Es muy común, por aquí más adelante les comparto una diapositiva. Es muy común el tratar de buscar o de querer poner un nombre y apellido al causante de la contaminación. Sin embargo, esto pues ahora sí que no es lo que digamos que no es lo más conveniente, o no lo más conveniente, sino lo más correcto, lo correcto. Hay muchas fuentes, definitivamente hay unas que nos impactan más que otras o nos afectan más en algunos contaminantes. Por ejemplo, si tenemos una misión extraordinaria como la que se presentó la semana pasada en Pemex, pues evidentemente esto nos va a estar impactando. Son emisiones ostensibles que nos van a estar impactando en toda la zona metropolitana y principalmente pues en partículas, en PM2.5, en óxidos de azufre, que son las principales emisiones de esa fuente. Y así diversas fuentes pueden estarnos afectando de manera más exhaustiva o de manera particular en algún contaminante. Sin embargo, hay muchísimas fuentes. Tenemos las fuentes fijas, que es la industria, tenemos las fuentes de área,
que son los incendios, los caminos sin pavimentar, los terrenos, las construcciones, obras, el uso de combustibles para lo que es la preparación de alimentos en general. Y tenemos las fuentes móviles también. Tenemos casi 2,5 millones de vehículos circulando en la zona metropolitana. Pues evidentemente esto también genera un impacto en la calidad del aire. Y tenemos también las fuentes naturales, tenemos muchos terrenos sin cubierta vegetal, vivimos en un semidesierto y al final del día esto nos causa un impacto. Somos un estado en el que ya tenemos una contaminación de fondo importante. No es lo mismo hablar de una zona en donde hay una vegetación abundante, donde llueve de manera regular, ya se tiene bien definidas las épocas de lluvias y las épocas secas, que en nuestro estado, en donde puede llover en cualquier momento, puede haber años en los que no llueve, tenemos poca vegetación ya de manera natural, porque como les digo, somos un semidesierto, más allá de los árboles que se puedan plantar en la zona metropolitana, bueno, de manera natural ya nuestro estado es semidesierto. Entonces, todo esto influye en que ya tengamos una contaminación de fondo. O sea, considerando que aunque no hubiera ninguna fuente en operación, nosotros ya tendríamos una emisión determinada de partículas en nuestra atmósfera. Entonces, es bien importante considerar esto para poder pues entender de una mejor manera el fenómeno de la calidad del aire. Entonces, bueno, pues... Fati, que prepare el dinero para... Aquí en esta imagen les estoy presentando el comparativo de lo que era la tabla de del IMECA, de los rangos de las distintas concentraciones, tanto para, bueno, en el caso de índice de aire y salud son concentraciones, en el caso de IMECA era un índice que se estandarizaba siendo de 0 a 100 un valor que se encontraba dentro de la norma. Y todos los contaminantes se reportaban en la misma escala. 0 a 100 significaba que estábamos dentro de norma. Se rebasaba 100, ya teníamos mala calidad del aire. En este nuevo índice de aire y salud, que entró en vigor el 18 de febrero de este año, no ocurre eso. Acá en este nuevo índice, cada uno de los contaminantes tiene, digamos que su propia escala, con base en los límites máximos establecidos en las normas oficiales mexicanas. Entonces, aquí nos basamos en las concentraciones. Y aquí pues se vuelve muy importante el poder estar consultando esta tabla. Esta tabla la pueden encontrar junto con el mapa de calidad del aire en la página aire.nl.gov.mx. Entonces ahí ustedes pueden estarlo consultando. Y pueden revisar, de todas maneras, pues cada uno de estas concentraciones va acompañada del color, por lo cual ustedes pueden determinar si la calidad del aire es buena, es aceptable, es mala, es muy mala o extremadamente mala. Y bueno, aquí en esta gráfica me gusta mostrarla porque es muy claro el comportamiento que sigue este nuevo índice con respecto a las concentraciones y cómo se comportaba anteriormente el IMECA. El IMECA era un índice muy estable, tardaba mucho tiempo en subir o en bajar. En ocasiones declarábamos una alerta, ya teníamos buenas condiciones de calidad del aire y no podíamos comunicar digamos que el fin de la alerta porque el IMECA todavía no bajaba. Entonces, tardaba más tiempo en poder ver reflejadas las condiciones que se tenían en la calidad del aire. En este momento, en este nuevo índice podemos observar, este nuevo índice lo pueden ver ustedes en las barras de colores, las naranjas, amarillas, rojas. Y la línea morada son las concentraciones. Entonces, si se fijan, las barras y la línea morada tienen la misma tendencia, suben y bajan de la misma forma, mientras que el IMECA, que es la línea punteada naranja, se mantiene muy estable, se mantiene
pues muy constante a través del tiempo. Entonces, pues pueden tener ustedes la certeza de que este nuevo índice refleja de una manera mucho más rápida las condiciones de calidad del aire y pues además con el plus de que indica también los riesgos a la salud, pues está muy enfocado a proteger la salud. Entonces, bueno, esto es lo que nosotros estamos midiendo. Como les comento, en ocasiones se dice que medimos cada 24 horas, eso no es verdad, estamos midiendo de manera continua. De hecho, reportamos cada hora, pero pues los que han tenido oportunidad de visitarnos en las estaciones de monitoreo podrán haber visto que estamos midiendo cada segundo y con el segundo, los segundos se obtienen promedio de los minutos y los minutos el promedio de las horas, que es como nos piden las normas de salud que estemos reportando la información. Pero no medimos cada 24 horas, como se decía. El índice anterior así se calculaba porque así estaba establecido. Sin embargo, bueno, hacemos los cambios conforme van cambiando las normas. Y con base en esa información, nosotros pues presentamos, reportamos la información pues a toda la población. La verdad es que para nosotros no tendría ningún sentido estar trabajando, estar invirtiendo tanto esfuerzo, tanto recurso, porque son equipos muy caros. Cada equipo de las estaciones de monitoreo, de cada uno de los contaminantes criterio, cuesta más de 500,000 pesos. ¿Por qué? Porque son equipos que están aprobados por la Agencia de Protección al Ambiente de Estados Unidos, tienen métodos aprobados, están certificados, se tiene que estar calibrando de manera continua y cada año también a través de laboratorios externos acreditados por la entidad mexicana de acreditación. Y además el mantenimiento es permanente, contamos con programas de mantenimiento, entonces tanto esfuerzo, tanto recurso invertido no es para tener los datos guardados para nosotros y ocultarlos a la población. Al contrario, lo que queremos es que esta información se conozca, se difunda y utilizarla para tomar decisiones. Esta información se utiliza para determinar cuáles son las fuentes principales, qué zonas son las de mayor afectación, pueden tener mayor afectación, nos ayuda a determinar si es necesario declarar alerta, suspender alguna actividad, si es necesario enfocar las actividades de la Procuraduría hacia alguna zona en particular, hacia algún giro también, dependiendo, como ya les comenté, qué fuentes están en alguna estación que esté detectando altas concentraciones, si es necesario hacer, cuando es necesario ir a realizar las campañas nocturnas también, las revisiones nocturnas. Entonces, las estaciones de monitoreo nos ayudan a definir todo esto. Las estaciones de monitoreo, ¿para qué no son? No son para ir a medir una fuente en particular. No instalamos una estación de monitoreo afuera de una empresa. Para esto hay una unidad móvil que se utiliza específicamente para poder atender las denuncias ciudadanas y cuando nos reportan que hay una fuente que está causándoles una afectación, se lleva a la unidad móvil y se coloca en las inmediaciones de esta fuente y se tiene una campaña que por lo menos dura 15 días para poder tener información completa sobre cuál es el comportamiento de la calidad del aire en esa zona. Entonces, eso es lo que se utiliza, además de que las empresas deben contratar laboratorios acreditados para estar haciendo sus monitoreos perimetrales y los monitoreos también en sus chimeneas con cierta frecuencia y no los tienen que estar reportando en el caso de las empresas de competencia estatal. Entonces, en muchas ocasiones dicen, bueno, es que no estás midiendo esta fuente o esta empresa en particular. Realmente el objetivo de las estaciones de monitoreo no es ir y medir una fuente en particular, sino medir el impacto de todas las fuentes que se encuentran en una zona, específicamente sobre una zona habitacional. Entonces, se mide o se coloca las estaciones de monitoreo en aquellos sitios en los cuales hay núcleos de población importantes o densamente poblados. Entonces, es ahí donde se instala
y cuidamos que haya una buena dispersión o una buena mezcla de los contaminantes de la zona. No lo colocamos al lado de una avenida, no lo vamos a colocar en una zona que esté rodeada de árboles, porque pues eso también nos va a impactar, o al lado de donde hay edificios muy altos, porque si tenemos edificios también alrededor de las estaciones, pues eso también nos impacta en la calidad del aire. Pero bueno, a final de cuentas, todo esto se mide porque es importante medir, porque afecta la salud de la población. Entonces, lo que queremos es evitar esos riesgos o reducir esos riesgos a la salud. Y aquí les presento en esta imagen una gráfica sobre lo que es la tendencia histórica de la calidad del aire en lo que respecta específicamente al parámetro PM10 o partículas menores a 10 micrómetros. Esta gráfica es de 2005 a 2019. Y como pueden ustedes observar, la tendencia es a la baja. Se habla de que la calidad del aire en la zona metropolitana se ha deteriorado. La realidad es que la tendencia es a la baja. Sin embargo, esto no significa que estemos bien. Hemos estado trabajando, realizando acciones, elaborando regulación que ayuda a reducir las emisiones de las fuentes. Sin embargo, ustedes ven la línea roja, que es la que nos habla de la tendencia de las concentraciones promedio anuales, y abajo pueden ver ustedes una línea negra. Esa línea negra nos dice cuál es el límite de la norma, en este caso de PM10 es la norma 025 de salud, y si se fijan siempre hemos estado arriba de esta norma. Entonces, mientras tengamos valores por encima de esta norma, pues estamos mal y tenemos todavía mucho trabajo por hacer. La tendencia en el límite máximo permisible de las normas de salud ha sido a la baja. Anteriormente, digamos, anterior a 2014, pues el límite era de 50, el promedio anual, y a partir de 2015 cambió, bueno, específicamente el 20 de octubre de 2014, pero ya aplicable a partir de 2015, empezamos a tener un límite más bajo. Entonces, esa ha sido la tendencia. Lo mismo ocurre en PM2.5. En PM2.5 también hemos tenido una tendencia que baja en los últimos 2 años a la alza, y esto también se explica por el hecho de que estamos midiendo más puntos. Anteriormente teníamos pocos equipos de PM2.5, estos equipos presentaban muchas fallas. A partir del 31 de agosto de 2018, se instalaron 9 nuevos equipos en las estaciones y además se adquirieron refacciones para poder reparar los que ya se tenían, lo cual nos permite estar midiendo de manera continua el PM2.5 en todas las estaciones de monitoreo. Esto nos lleva a que estamos detectando algunos nuevos sitios con mala calidad del aire que anteriormente no se medían. Entonces, esto nos ha llevado también a un incremento en el promedio debido a estas condiciones. Están detectando nuevos lugares donde tenemos pues altas concentraciones de PM2.5, y esto se está viendo reflejado y se está comunicando. Y pues al igual que en el caso de las PM10, PM2.5 también, la línea negra nos establece cuál es el límite de la norma de salud, el límite anual. Hasta 2014 fue de 15 microgramos por metro cúbico, a partir de 2015 ha sido de 12 y la tendencia es a la baja. Se busca estar homologados con la Organización Mundial de la Salud. Ya durante 2019 estuvimos trabajando en mesas con la Secretaría de Salud para poder hacer estas modificaciones, y bueno, pues ahora sí que pues ya depende de todo el proceso administrativo que tiene que pasar la aprobación de esas modificaciones, pero ya se trabajó en los cambios, en las normas. La idea es hacerlos más estrictos porque al final del día, mientras el aire tenga contaminantes, pues existe un riesgo. Siempre se habla de cuál es el límite a partir del cual hay un riesgo para la salud de la población, y el riesgo siempre existe, aunque haya bajas concentraciones, aún en los límites de
de la Organización Mundial de la Salud, sigue habiendo un riesgo, porque no es igual para toda la población, o tampoco no es para pensar que ya con esa situación todos nos vamos a enfermar. Sin embargo, hay población que es mucho más vulnerable, hay población que es asmática, que tiene alguna enfermedad de obstrucción pulmonar, alguna EPOC. Hay también población que es alérgica. Entonces, todas estas condiciones llevan a que haya grupos mucho más vulnerables o más sensibles, aún ante bajas concentraciones de contaminantes o incluso ante condiciones que son naturales. Por ejemplo, en la temporada de primavera, el polen afecta muchísimo también a la población alérgica o asmática, y pues estamos hablando de una situación que es natural. Entonces, eso también afecta a la población. Entonces, sí pues es importante medir y estar atentos a estas condiciones. Y bueno, en esta gráfica les estoy presentando lo que son los días sobre la norma para los contaminantes que han llegado a registrar valores sobre las normas. Hay contaminantes que no nos reportan días sobre las normas, como son óxidos de nitrógeno o óxidos de azufre. Podemos llegar a tener episodios en los cuales podemos llegar a tener algún pico, alguna alta concentración en algún momento específico, pero no tenemos no llegamos a rebasar los límites de las normas. Que las normas son muy laxas, sí, tenemos valores de las normas de salud, que son las que regulan a nivel nacional, muy elevados, y por eso se está trabajando con la Secretaría de Salud para poder tener normas más estrictas y poder, pues ahora sí que alertar de una manera más oportuna sobre episodios que pudieran afectar a la población y tomar medidas sobre las fuentes. No se trata solo de alertar y decir está mal la situación, sino de que como autoridades podamos coordinarnos todos los órdenes de gobierno y poder tomar acciones sobre las fuentes emisoras. Porque de otra manera, pues bueno, pues si nada más la información es para dársela a la población y no hacer nada, pues vamos a seguir igual y nunca vamos a mejorar la calidad del aire. Entonces, es importante tomar medidas en consecuencia de lo que estamos midiendo y lo que estamos reportando. Entonces, pues si se fijan también aquí la tendencia de PM10, que es el principal contaminante, ha sido a la baja. Seguramente, digo, todos han escuchado que somos los más contaminados de América Latina, que tenemos la peor calidad del aire, y bueno, tenemos mala calidad del aire, si somos los peores o no, pues bueno, al final del día lo que importa es que tenemos condiciones de calidad del aire que debemos mejorar, y las medidas que tomemos al respecto y que se están tomando. Y es importante mencionar que bueno, el dato que se sigue reportando todavía, incluso por la Organización Mundial de la Salud, para decir que tenemos muy mala calidad del aire o la peor de América Latina, es el año 2011. Si se fijan en esta imagen que les estoy proyectando, el año 2011 está reportando 318 días sobre la norma de PM10. Entonces, ese año fue el año de la reconstrucción del huracán Alex, y pues sí tuvimos muy malas condiciones de calidad del aire debido a toda la suspensión de polvo que había, porque hay caminos destruidos, porque había muchas zonas que quedaron sin vegetación, porque fue el desasolve del río Santa Catarina, porque ya no tuvimos lluvia durante ese año después del huracán. Entonces sí tuvimos muy mala calidad del aire, y pues la tendencia ha sido a la baja. No significa esto que ya estemos bien. Mientras haya días sobre la norma, tenemos mucho trabajo por hacer. Todavía hay muchos días sobre la norma y pues seguimos trabajando en esto, pero sí es muy importante la participación y la colaboración de cada uno de los ciudadanos, porque en las actividades que se realizan en el día a día, en las actividades que se realizan en el día a día, estamos generando emisiones que contaminan. En ocasiones siempre, pues bueno, en ocasiones esperamos que alguien más nos resuelva el problema, o decimos que queremos atribuir la contaminación a
alguna fuente externa a nosotros, o queremos que, nos ha tocado que cuando, por ejemplo, empezamos con todas las campañas y todas las, digamos que los procesos de regulación de las distintas fuentes estatales, era muy común que íbamos con algún giro y nos decía, bueno, pero ya fuiste con este otro giro que contamina mucho, ya fuiste también a ver el transporte, pues los transportes contaminan mucho. Al final del día tenemos que trabajar en todas las fuentes para poder ver un impacto positivo en la calidad del aire. De nada va a servir trabajar en una sola fuente y no trabajar en las demás. Eso ya lo hemos vivido, por ejemplo, en 2016 empezamos a trabajar sobre el tema de las pedreras, extractores de caliza, porque siempre se había comentado que eran, siempre se había tenido la idea de que eran los que contaminaban toda la zona metropolitana. Nosotros teníamos información que dentro de lo que se regulaba como estado eran los que generaban una cantidad importante de PM10 y empezamos a trabajar en su regulación y se hizo una norma específica para ellos y hemos visto una mejora significativa de la calidad del aire en las áreas donde se encuentran estos giros. Hemos visto cómo la humectación que realizan, todos los controles y los sistemas anticontaminantes que instalaron en sus equipos y en sus procesos han ayudado a mejorar la calidad del aire de esa zona. Sin embargo, pues eso no nos va a generar un impacto global en toda la zona metropolitana. Sigue habiendo otras fuentes que nos están impactando. Y eso se vio reflejado ahora que empezamos con la pandemia y la cuarentena, empezamos a observar una mejora en la calidad del aire y por ahí se llegó a decir que era porque ciertos giros no estaban operando, o un giro en particular, por ejemplo, se dijo particularmente, las pedreras no están operando y por eso estamos teniendo mejor calidad del aire. Y se hablaba de estaciones, por ejemplo, lo observamos acá en la zona sur, o lo observamos, realmente cada zona tiene fuentes que le impactan específicamente. En algunas zonas son las fuentes móviles, en otras zonas sí son algún tipo de industria en particular, en otra pueden ser obras o construcciones o terrenos sin cubierta vegetal. Entonces, no podemos atribuir el que un giro deje de operar a que ya mejoró totalmente la calidad del aire o ya se resolvió el problema de la calidad del aire en la zona metropolitana. La calidad del aire es un problema complejo, tiene muchas aristas, hay muchas fuentes y tenemos que trabajar sobre todas ellas. Evidentemente, como ya les dije, hay unas que tienen un mayor impacto que otras y pues estas son en las que tenemos que trabajar de manera más intensa o en las que debemos de trabajar de manera más rápida para poder tener una reducción, digamos que en ciertas áreas o de manera más significativa. Sin embargo, son muchas las fuentes que tenemos y sobre todas ellas son en las que tenemos que enfocarnos. Y bueno, es importante el trabajo coordinado de los distintos órdenes de gobierno. No podemos hablar de que el Estado es responsable de la contaminación de la zona metropolitana o de todo el Estado, porque en realidad al Estado no le corresponde regular a todas las fuentes. Hay fuentes que son de competencia federal, hay otras fuentes que son de competencia municipal. Entonces, es muy importante que cada orden de gobierno esté trabajando en la regulación de las fuentes que le corresponden. Por ejemplo, si estamos hablando de industria química, de industria petroquímica, de industria siderúrgica, de cemento, todo esto de generación de energía eléctrica, esos son giros que le corresponde regular a la federación. En este caso a Semarnat, a Profepa, en el caso de la industria del petróleo, pues directamente a la CEA. En el caso de los municipios, les toca regular comercios y servicios.
Aquí también es muy importante esos puntos, porque también los comercios y los servicios generan contaminación. Hay muchos restaurantes, por ejemplo, que se dedican al asado de carnes o realizan la cocción de los alimentos mediante el uso de carbón. Entonces, todo esto causa un impacto, causa emisiones también. Entonces, es importante que también se regulen estos establecimientos. Y bueno, en el caso del Estado, pues nos toca regular a lo que es la industria manufacturera mientras no haya, eh, ahora sí eh, que no sea industria siderúrgica o que no haya que no haya uso de procesos térmicos, de calentamiento, también lo que son alimentos, tratamiento de aguas, pues lo que son las pedreras también, la extracción de caliza, eso nos corresponde al Estado, y también lo que son las empresas que fabrican concreto hidráulico, las empresas que producen asfalto, todo eso nos toca regularlo como Estado. Entonces, por eso, como Estado nos hemos enfocado a hacer regulación enfocada a o dirigida a la regulación de estos giros, que son pedreras, concreteras, asfalteras, porque dentro de lo que le toca regular al Estado, pues son, digamos que, las que generan, o teníamos identificado como que generaban una cantidad importante de partículas PM10, que son las que llegan a darnos el mayor número de días sobre la norma en la zona metropolitana. Entonces, aquí es bien importante tener bien claro, pues, qué le corresponde regular a cada orden de gobierno. Esto no significa que si vienen y nos reportan una fuente que no es de nuestra competencia, no vamos a trabajar o no vamos a hacer algo. Tenemos una comunicación continua y una coordinación con los otros órdenes de gobierno e incluso a través de la Procuraduría Estatal de Desarrollo Sustentable se realizan inspecciones de manera coordinada con la Profepa para poder evaluar aquellas fuentes que son de competencia federal, pero sobre las cuales el Estado tiene continuas denuncias por parte de los ciudadanos. Entonces, se realizan también este tipo de operativos o de inspecciones conjuntas, y en donde también el Estado pues revisa lo que le corresponde, como puede ser descargas, en el caso de que no vayan en el caso de que vayan a drenaje, pues bueno, son de estas descargas corresponde regularlas al Estado, y también el manejo de residuos no peligrosos, que eso, o de manejo especial, que eso le corresponde al Estado, pues en cualquier tipo de empresa. Y bueno, pues la difusión o la transmisión de datos, la generación de datos es un proceso bastante complejo. Aquí en este esquema que les estoy presentando, en esta imagen que les estoy presentando, se resumen cuáles son todos los pasos por los cuales se pasa desde la generación de la información a través de la medición en las estaciones de monitoreo hasta que ya llega a, pues ahora sí que a los usuarios o destinatarios finales, que pues es toda la población. Entonces, en muchas ocasiones se habla de que como gobierno manipulamos la información, la cambiamos, la alteramos. Realmente esto es un proceso que se maneja o se lleva a cabo de manera automática. Desde que se generan los datos en las estaciones de monitoreo, tenemos equipos que están midiendo, como ya les comenté, de manera continua, a menos que haya una falla eléctrica, la información de los contaminantes que ya mencionamos, y también los parámetros meteorológicos. Y cada uno de los equipos tiene su propio método de medición, que como ya les comenté, son métodos aprobados por la Agencia de Protección al Ambiente de Estados Unidos. Aquí es importante mencionar, se utilizan actualmente también una serie de equipos que son llamados sensores de bajo costo. Estos sensores pues son adquiridos por ciudadanos con la intención de tener información de calidad del aire en el lugar en el que se encuentran,
y que pueden ser muy útiles. Sin embargo, sí es bien importante el poder entender cuáles son las limitantes y cuáles son los alcances de esa información. ¿Por qué? Porque esos equipos, como su nombre lo dice, pues son de bajo costo. Entonces, esos equipos pues no cuentan con una certificación. El método no está aprobado por la EPA. Se han hecho muchos estudios donde ha participado la EPA, donde la EPA respalda, sin embargo, los métodos no están aprobados precisamente porque no se tiene, no, digamos que no son equipos que tengan ciertas características de flujo, por ejemplo. Nos hemos encontrado que, por ejemplo, una red de sensores de bajo costo que opera en la zona metropolitana, en ciertas condiciones de calidad del aire nos da valores muy bajos, por ejemplo, cuando tenemos fuertes vientos. La situación es que estos equipos operan ahora sí que con la velocidad del aire atmosférico, no tienen un dispositivo o una bomba que esté succionando y que nos ayude a tomar suficiente muestra del ambiente para poder estar midiendo. Los equipos de monitoreo aprobados por la EPA cuentan con bombas para estar succionando muestras y estar tomando esta información, esta muestra, estar midiendo a través de los distintos métodos aprobados y estar reportando esta información. Entonces, para empezar, bueno, pues no tenemos esta situación. También en los sensores de bajo costo o estas condiciones, también se ven afectados de una manera importante por la humedad relativa. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una elevada humedad en el ambiente, estos equipos miden las gotas o los aerosoles de humedad como si fueran partículas PM2.5, incrementando de manera considerable las concentraciones, pero en realidad lo que se está midiendo pues es humedad. Entonces, esto también es importante porque nosotros en los equipos que utilizamos en la red de monitoreo contamos con dispositivos o ya tienen integrados dispositivos que eliminan esa humedad de las muestras para poder estar midiendo exclusivamente los contaminantes. Entonces, pues es parte de lo que se realiza. Además, la información pasa por todo un proceso de validación. Cada uno de los datos cuando se genera va acompañado de una etiqueta que se le llama bandera, lo cual nos indica si el dato es válido o no es válido con base en las condiciones o las características que está reportando de su operación el equipo. Por ejemplo, si llegamos a tener una sobrecarga de energía eléctrica en la estación, podemos llegar a tener un pico de concentraciones que es un pico falso. Nos puede llegar a reportar un valor de 1000 microgramos y fue porque se presentó una sobrecarga eléctrica o porque hubo una falla o porque se rompió la cinta con la que se están midiendo las partículas. Se utilizan unas cintas de fibra de vidrio en donde se queda registrada la muestra de partículas. Se rompe esta cinta por alguna falla ya de fabricación de la cinta y nos reporta un valor elevado de concentraciones aun y cuando en realidad ocurrió una falla. Entonces, cada uno de los datos crudos que se están midiendo viene acompañado de estas etiquetas y con base en esa información pasa por un sistema donde se validan estos datos, donde se determina si la etiqueta que tiene cada dato es válida o no es válida. Entonces, con base en los datos que ya sí son válidos, considerando estas etiquetas o estas banderas, ya podemos ahora sí que realizar todo el procesamiento de la información y todos los cálculos. Pero esto es un proceso por el cual está pasando continuamente la información de calidad del aire, una validación continua y todo este proceso de validación se realiza en función de los criterios que nos establece el Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire, SINAICA, que es parte del INEC, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Entonces, se aplican todos estos criterios en el sistema, se genera ya una base de datos, se calculan los índices, se reporta la información
tanto en el mapa de calidad del aire, aire.nl.gov.mx, como en, pues ahora sí que en las distintas plataformas a las cuales nosotros estamos reportando información. Así NAICA, también reportamos información a AirNow, que es la plataforma de calidad del aire de Estados Unidos. Actualmente acabamos de también empezar un proyecto con WRI y con la NASA para pronósticos de calidad del aire. También a ellos les estamos transmitiendo información. Entonces, toda esta información, hay asociaciones que también, grupos que nos piden la información. Por ejemplo, el Fondo del Agua realiza una validación también de nuestros datos y ellos también la están recibiendo de manera continua nuestra información. Entonces, pues se está comunicando toda esta información, se valida, y ya una vez que fue validada y se hicieron todos los cálculos, pues como les comento, se transmite a través de la página aire.nl.gov.mx, donde ustedes pueden estar recibiendo la información. También tenemos una aplicación que se llama Mi Escuela Respira, que pues últimamente ha tenido, está en stand-by porque tuvimos un problema con los servidores, hubo por ahí un incendio en los servidores de gobierno, y pues desafortunadamente eso nos afectó también a nosotros en la operación, pero bueno, pues estamos trabajando para poder restablecer toda esa información. Y bueno, con todo esto manejamos las estadísticas, llevamos todo pues un historial, y tenemos bases de datos, como les comenté, desde finales del 92, tenemos la información de calidad del aire, lo cual pues nos permite tomar acciones, porque con base en esta información se determinan cuáles son las áreas más críticas, cuáles son las principales fuentes, y sobre ellas es que se enfocan todos los esfuerzos. Y bueno, esta imagen es pues de algunos de los equipos que tenemos en las estaciones de monitoreo, y estos equipos tienen que alinearse a la norma 156 de Semarnat 2012. O sea, las estaciones de monitoreo de los gobiernos tienen que apegarse estrictamente a los estándares establecidos en esta norma. Debemos de cumplirlos. De hecho, la Profepa nos ha estado visitando a las redes de todo el país para poder evaluar el cumplimiento de esta norma en las estaciones de monitoreo. Entonces, no podemos utilizar cualquier equipo, porque deben ser equipos que puedan tener todos los criterios que se establecen en esa norma, y tenemos que pasar por todo el proceso de validación de datos. Nosotros no podemos estar difundiendo información si no se valida, si no cumple con los criterios que ya les comenté. Entonces, es bien importante contar con la infraestructura necesaria. Los equipos se tienen que estar calibrando también por laboratorios acreditados. Entonces, también esto es un punto bien importante con respecto a lo que son los sensores de bajo costo, que son dispositivos que tienen una vida útil limitada o corta, y después de ese tiempo pues ya se tienen que sustituir, se tienen que reemplazar. Entonces, pues estos equipos que nosotros utilizamos son más robustos, se calibran para asegurar la validez de los datos que se están reportando. Se validan se calibran tanto a nivel interno como a nivel externo. Entonces, eso garantiza la validez y la veracidad de los datos que estamos reportando, y apegándonos pues a la norma 156. Y bueno, ya les comentaba hace un rato que pues hemos tenido una mejoría en la calidad del aire a raíz de pues la suspensión de actividades de algunos giros no esenciales durante todo este periodo que hemos vivido a partir del 17 de marzo de 2020 a causa de la pandemia por el del COVID-19. Y pues aquí podemos observar claramente cuál es la tendencia en los días sobre la norma a partir de 2015 y hasta 2020, en donde, bueno, pues podemos ahora sí que ver claramente cuál ha sido el comportamiento de los días. Específicamente esto es para PM10, partículas menores a 10 micrómetros.
y cómo para el primer semestre de cada uno de los años que se presentan, pues bueno, tenemos que 2020 pues tiene solo 71 días. Con respecto a los años anteriores, 2015 fueron 154, 2016 142, o sea, en todos se rebasaron los 100 días y pues en lo que va 2020 tuvimos 71 días y pues bueno, Perdón, hemos... perdón por la interrupción. Podemos pasar a la parte de retos y oportunidades porque tenemos que terminar a las 11:30 y hay algunas preguntas de la audiencia que me gustaría leerte. Claro que sí. Gracias. Muy bien. Entonces, bueno, pues nada más rápidamente les comento pues cuáles fueron algunas de las situaciones, a pesar de que hemos tenido, pues durante todo este episodio tuvimos más de 18 frentes fríos, una serie de fuentes que seguían presentes a pesar de la suspensión de actividades, como construcciones, calles no pavimentadas, fuentes naturales. A pesar de suspensión de actividades, pues esas condiciones o esas fuentes se mantenían. Entonces, todo esto, digamos que a pesar de que se mantuvieron esas condiciones, pues sí hemos tenido una reducción en las concentraciones de los contaminantes durante todo este episodio, ¿no? Y bueno, como parte de las acciones, pues ya les mencioné, se hicieron cambios en el programa de respuesta a contingencias. En el nuevo programa de respuesta a contingencias se considera la suspensión de la circulación de vehículos en los episodios de contingencia fase 1 y contingencia fase 2. Y también se habla de un porcentaje de reducción de actividades en las fuentes fijas y en las fuentes de área. Entonces, sí es bien importante el poder acatar estas medidas, el que las fuentes acaten estas medidas, porque aun y que en la mayoría de las ocasiones nuestros frentes fríos o nuestra mala calidad del aire se debe a frentes fríos, el tener una reducción en las acciones o en las actividades que generan contaminantes sí nos lleva a evitar que se llegue a episodios más críticos. Por ejemplo, observado una tendencia en el que solamente nos quedamos en nivel de alerta y no tenemos que llegar a declaratoria de contingencias, porque precisamente tomamos acciones de manera preventiva o de manera anticipada y esto nos evita un incremento mayor en la contaminación. Y bueno, como parte de las acciones que se han realizado, como ya comenté previamente, pues se instauró la Procuraduría Estatal de Desarrollo Sustentable. También ya hay una Fiscalía Especializada de Delitos Ambientales se han generado una serie ahora sí que de eventos y de plataformas que nos permiten el tener mayor acercamiento con la población y mayor difusión. Tenemos mucho más cercanía con la población para poder difundir la información. Realizamos campañas, pues ahorita no lo estamos realizando pues por la situación de la pandemia. Sin embargo, hemos realizado durante periodos visitas a las estaciones donde invitamos a la población a que vayan y conozcan la operación de las estaciones de monitoreo, pues para que estén más familiarizados y tengan mayor certidumbre sobre la manera en que se está llevando a cabo todo el proceso ahora sí, generación, de medición, de generación de la información, de procesamiento y puedan ver que se realiza de una manera pues confiable. Tenemos todavía muchas áreas de oportunidad. Estamos en el proceso de elaboración de normas ambientales estatales. Ya se hizo la de pedreras, ya se hizo la de construcción, la de concreteras. Estamos elaborando de asfalteras. También se están elaborando algunas relacionadas con cambio climático, con sensores de bajo costo también, para poder regularlos. Tenemos como una de las asignaturas muy importantes pendientes está la regulación de las fuentes móviles.
Aquí es importante mencionar que como Estado solamente tenemos competencia de regular lo que es el transporte público y de carga estatales, no tenemos injerencia en la regulación de los vehículos particulares. Entonces sí es bien importante por ahí el que se puedan tomar medidas también sobre los vehículos particulares, porque como les comentaba, tenemos cerca de 2,5 millones de vehículos registrados, más todos aquellos que no están registrados con placas de nuestro estado. Entonces también eso es bien importante. Y ahí es indispensable que pues la población sea consciente de que un vehículo es una responsabilidad y se tienen que estar haciendo los mantenimientos necesarios, que hasta el momento pues no se tiene esa conciencia de darle el mantenimiento oportuno al vehículo, sino hasta que ya no funciona. Entonces, pues sí es bien importante también seguir trabajando en lo que es la integración de la calidad del aire y los efectos a la salud de la población. Ya se ha realizado un estudio retrospectivo con la Secretaría de Salud, TEC de Monterrey, Universidad Autónoma de Nuevo León, ISSSTE León, pero sí es importante seguir trabajando en lo que es el estudio prospectivo. Se tiene ya el protocolo para trabajar en esto, pero bueno, pues es parte de lo que tenemos todavía pendiente. Y sí es bien importante el apoyo de grupos ciudadanos como ustedes, que nos ayuden a difundir la información, a tener una comunicación mucho más efectiva a la población. Este tema de calidad del aire resulta un tanto complejo, en ocasiones pues se manejan términos que pueden ser no fácilmente explicados y no quedan muy claros porque precisamente no tenemos la manera sencilla o no los explicamos de manera sencilla. Entonces es bien importante para nosotros esa retroalimentación sobre de qué manera tenemos que comunicar la información para que sí esté llegando el mensaje, se pueda estar transmitiendo de una manera eficiente a la población, a los ciudadanos, y pues ahora sí que es muy importante la participación de todos. La contaminación es generada por todas las fuentes, por todos nosotros en el día a día, entonces sí es bien importante que cada uno de nosotros tomemos nuestra propia responsabilidad sobre el tema y las medidas necesarias para poder ahora sí que evitar la contaminación en lo que hacemos. Pues bueno, pues esto es de manera general. Aquí queda información más detallada sobre lo que es el programa de respuesta a contingencias. Cualquier duda que tengan, pues estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, ingeniera Armandina Valdés Cavazos. Gracias por esta conferencia. Y bueno, tengo algunas preguntas y comentarios que se mandaron al chat. Y bueno, voy a leer algunos de los primeros. El primer comentario viene de Carmen Peña y dice, ¿qué cambios realizaron para proteger la salud de la población a raíz de la entrada en vigor de la norma oficial mexicana 172 de la Semarnat? Bueno, como parte de lo que se ha hecho es que se trabajó en el nuevo programa de respuesta a contingencias. Algunos de los aquí presentes en esta videoconferencia estuvieron participando en las mesas de trabajo del programa de respuesta a contingencias. Tenemos un programa de respuesta a contingencias que es el más estricto actualmente en todo el país. De hecho, también les comparto dentro de la presentación una diapositiva en donde nos compara contra los niveles de los programas de respuesta a contingencias de otros estados. Entonces, ese es uno de los puntos. Otro punto es que se está comunicando de manera continua cómo se encuentra la calidad del aire y el riesgo que tiene esta salud esto a la salud de la población. Entonces, es bien importante, si la población tiene información del riesgo que conlleva y además le estamos dando información de qué actividades puede y no puede realizar, la población puede tomar medidas sobre qué hacer. Digo, al final del día nosotros no podemos ir y prohibir que un ciudadano salga de su casa, no podemos prohibir que vaya y haga ejercicio al aire libre, que salga a correr o que haga una carne asada o que fume, pero sí le podemos dar información sobre
si de acuerdo a la calidad del aire hay un riesgo o no para su salud si realiza estas actividades o qué actividades se recomiendan. Nosotros no podemos ir y encerrar en sus casas a cada uno de los ciudadanos, pero estamos dando esta información a la población. Con esta información, cada uno de nosotros tenemos que tomar medidas, tenemos que crear una conciencia. De hecho, ese fue el propósito de hacer esa norma, eso fue lo que se comentó, digamos, que en los grupos de trabajo que se realizaron con Semarnat y con el INEC. La idea es crear una conciencia en la salud de la población y que cada uno tome las acciones para protegerse. Hemos tomado también medidas más estrictas con las empresas de nuestra competencia para poder reducir los niveles de contaminación. Esta es una tarea que hacemos en el día a día. Sin embargo, tenemos condiciones que nos van a seguir afectando, como las entradas, pensando aún y que quitáramos todas las fuentes, va a haber siempre condiciones, como ya les dije, hay fuentes naturales, está la entrada de frentes fríos y eso nos va a estar afectando siempre y con mayor intensidad en la época de invierno. Entonces, sí es importante el estar revisando la información, las recomendaciones y tomar las acciones, como les comento. No vamos a prohibirles que salgan, no vamos a ir a encerrarlos en sus casas, pero sí es importante que vean esta información y tomen conciencia sobre los riesgos que implica y que cada quien tome las medidas. Perfecto, muchas gracias. Hay una pregunta de Jaime. Dice, veo que la estación cercana a la uni es la que muestra peor calidad de aire. ¿Esto tiene que ver directamente con las grandes empresas como Ternium y Cemex que tienen plantas ahí? En la zona hay muchas fuentes, hay muchas empresas, hay vialidades importantes donde hay también congestionamientos. Entonces, hay muchas fuentes en la zona. Para poder determinar específicamente qué fuente es, se hacen estudios de caracterización. Nosotros actualmente estamos en proceso ahora sí que de recibir un informe de parte del Centro Mario Molina, que con el apoyo del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático vinieron a realizar una campaña para caracterización de partículas PM2.5 en la zona metropolitana. Entonces, estos estudios se tienen que estar realizando de manera lo más frecuente posible para poder tener un diagnóstico permanente de la calidad del aire y cuáles son las principales fuentes. Tenemos muchas fuentes y todas influyen. En esa zona hay muchas empresas, es una zona, está rodeada de zona industrial, pero también está rodeada de vialidades. Entonces, esto nos impacta de manera significativa en la calidad del aire de la zona. Entonces, las empresas mencionadas influyen, también hay otras empresas que influyen, también hay otras fuentes que están influyendo. Entonces, para poder decir ahora sí que de manera más específica quién afecta, pues sí se tiene que hacer una caracterización, se tiene que hacer un estudio más específico. Pero lo que sí pueden tener ustedes por seguro es que cuando se detectan situaciones de este tipo, la Secretaría sí toma medidas y se realiza comunicación con las fuentes cercanas, también dependiendo de la dirección del viento, y se realizan comunicaciones con las empresas o en su momento también con la autoridad que le toca regularlas para que se intensifique el control y se asegure que están operando bien los sistemas anticontaminantes, se evalúe qué es lo que está ocurriendo, si se tuvo alguna emisión extraordinaria por falla de algún equipo, de algún sistema anticontaminante, y con base en eso pues se tomen acciones que permitan la reducción de esa contaminación extraordinaria que se pudiera haber generado. Muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta de Gerardo Prado Hernández. ¿Existe algún análisis comparativo confiable que compare los parámetros de calidad del aire establecidos en México contra los estándares en los Estados Unidos y Europa para verificar si aún teniendo nuestros parámetros los mismos son razonables y suficientes para proteger la salud del humano y nuestro medio ambiente? Bueno,
En este caso, la Secretaría de Salud es la encargada de establecer los estándares, los parámetros. Como ya les comenté, el año pasado fuimos convocados para poder trabajar en los nuevos estándares o en las nuevas normas de salud. Definitivamente la Secretaría de Salud se basa en estándares internacionales. La tendencia es, para todos los países en general, el tender hacia lo que establece la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en eso ya se estuvo trabajando el año pasado. Estamos ahora sí que en espera de que pasen las modificaciones por todo el proceso administrativo para poder publicar estas nuevas normas, pero como les digo, con base en la Organización Mundial de la Salud. Sí se revisan otras normas, sin embargo, por ejemplo, nada más para darles un caso. Para partículas PM10, que es el contaminante más crítico aquí en nuestro estado, Estados Unidos tiene como límite 150 microgramos por metro cúbico para el promedio de 24 horas, mientras que aquí en México tenemos 75. Nuestro estándar es la mitad de lo que se establece en Estados Unidos. Les comento esto porque regularmente creemos o tenemos la idea de que en otros países todos son más estrictos que nosotros, cuando no necesariamente es así. Entonces, con lo que debemos compararnos más que con otros países es con el estándar de la Organización Mundial de la Salud. Y hacia allá es hacia donde tendemos todos los países en general. Es importante, aquí lo voy a mencionar porque lo menciono siempre, cuando también con la Secretaría de Salud se los mencioné en muchas ocasiones y lo menciono en cada foro que puedo, que es bien importante no tan solo hacer cambios en las normas de salud. Podemos tener las normas de salud más estrictas del mundo, ser más estrictos incluso que la Organización Mundial de la Salud si queremos, pero de nada va a servir si no se cambian las normas oficiales mexicanas, federales, que regulan a las fuentes. Aquí en el estado hemos trabajado haciendo nuestras propias normas estatales para las fuentes de nuestra competencia, las cuales son estrictas porque se basan en los estándares de salud. Sin embargo, las normas oficiales mexicanas que rigen a nivel nacional son muy laxas. Incluso la norma de partículas es del 93, la norma que regula las partículas que generan las empresas. Entonces, ¿cómo pretendemos cumplir los estándares que son cada vez más estrictos en salud si no se cambian las normas que regulan a la industria a nivel federal? O sea, las empresas las están cumpliendo y podemos ir a cualquier empresa y aunque genere muchas emisiones, casi todas nos van a decir, yo estoy cumpliendo la norma 043 de Semarnat. Entonces, aquí lo importante es que también se hagan cambios en esas normas, porque mientras esas normas sigan vigentes, son las que están obligadas las empresas a nivel federal a cumplir y las empresas no van, hay algunas que son muy comprometidas y sí tienen estándares mucho más estrictos, pero eso es lo que se les está obligando a las empresas a que cumplan y a que presenten a nivel federal. A nivel estatal nosotros ya estamos generando nuestra propia normatividad que es mucho más estricta, pero ahí sí es bien importante, además del estándar, cambiar los límites máximos permisibles que se tienen para las fuentes industriales y en general para todas las fuentes. Porque si estas son laxas, pues por más estrictos que sean los estándares de salud, nunca los vamos a alcanzar. Necesitamos regular las fuentes para poder tener una reducción significativa en la contaminación. Perfecto, gracias. Hay un comentario de Miriam Chapa que dice, para mí es importante atender la contaminación que provoca la refinería que tenemos en Cadereyta. Y Gerardo Prado Hernández le comenta, el gobierno del estado de Nuevo León ya presentó solicitudes a la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos y a la ASEA para exigir una investigación con las recientes emisiones de la refinería. Adicionalmente, el Congreso del Estado está evaluando la imposición de un impuesto a quienes utilicen combustibles contaminantes. No sé si nos quisieras comentar algo al respecto. De hecho, pues el Estado presentó ante la CRE desde 2017 una solicitud que se tuvo que presentar nuevamente en 2019 y ahora en 2020 la volvimos a ingresar por todos los cambios que ha habido. Nos solicitaron que volviéramos a ingresar toda nuestra solicitud para poder tener combustibles menos contaminantes.
La verdad es que, pues sí, es un gran enojo para nosotros el tener combustibles que son de peores características de las que tienen en Ciudad de México o que tienen en Jalisco. Y que eso ya de entrada nos genera mayor contaminación en el estado. Tenemos características de presión de vapor en nuestra gasolina que hacen que por el simple hecho de tener el tanque lleno en verano se nos esté evaporando la gasolina y se esté yendo a la atmósfera y tengamos ya una carga importante de compuestos orgánicos volátiles de hidrocarburos en la atmósfera, lo cual genera más contaminación de partículas PM2.5, pero además una serie de contaminantes que son cancerígenos, que son dañinos para nuestra salud. Entonces, como Estado, ha sido pues una de los objetivos el poder seguir insistiendo ante la CRE, porque pues es un tema que ahora sí que no depende de nosotros el tener, el que se cambie el combustible en nuestro estado, pero sí el seguir insistiendo y el estar abogando y peleando para que se tenga mejor calidad de combustible en nuestro estado. Eso es un punto. Y en cuanto al tema de la refinería, el secretario Vital presentó la denuncia, presentó ante Derechos Humanos, como ya se mencionó, porque digo, pues en su momento Derechos Humanos llegó con las estaciones de monitoreo y por eso Profepa empezó a inspeccionarnos, porque en lugar de irse con las fuentes, se fue a tratar de ver cómo estábamos operando en las estaciones, como si las estaciones de monitoreo que medimos la calidad del aire fuéramos los culpables de la mala calidad del aire. Entonces, como que es un poco medio al revés, ¿no? Porque en realidad contra quién hay que irse, digo, sí, tenemos que operar bien, adecuadamente, y desde luego tenemos que hacerlo más intensamente, pero pues hay que ir a atacar las fuentes, ¿no? Atacar en el buen sentido de reducir la contaminación, de tomar acciones para que ya no contaminen. Entonces, ¿por qué, digamos, de alguna manera enfocarse a quien la mide en lugar de irse a ver qué están haciendo los que la generan? Entonces, ese fue uno de los puntos que mencionó el secretario cuando fue y presentó la denuncia ante Derechos Humanos, y va a reunirse en México también con la CEA, porque es muy importante regular. No podemos estar permitiendo que esta empresa, que la refinería esté teniendo estas emisiones ostensibles que afectan de manera significativa la salud y la calidad de vida directamente ahí la población que está en las inmediaciones, pero esas emisiones, dependiendo de la altura de la pluma, llegan a Juárez, llegan a Podaca, llegan a Guadalupe y se dispersan por toda la zona metropolitana y generan más contaminación, más contaminantes criterio, generan ozono, generan PM2.5. Entonces, tiene un impacto muy importante en la contaminación del resto de la zona metropolitana, el que se lleguen a tener estas condiciones, estas emisiones ostensibles durante la operación de la refinería. Entonces es muy importante tener los controles adecuados para que opere y no nos cause este impacto. Al respecto, Carmen Peña pregunta ¿quién está regulando entonces a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad? A la Comisión Federal de Electricidad es Semarnat, Profepa, a Pemex es la ASEA directamente. Cuando crearon esta agencia es quien empezó a regularlo. Incluso ellos regulan a Pemex, regulan a las gasolineras también. Entonces, es parte también de lo que, pues bueno, cuando se creó esta agencia empezó a tener esos controles, a regular. La situación es que esta agencia pues no tiene una delegación estatal, está operando desde la federación, desde la Ciudad de México. Entonces, pues así es como que está medio complicado que venga y regule y esté dándose cuenta de las emisiones ostensibles que está generando la refinería. Entonces, por eso es indispensable pues, la denuncia, el estar reportando todas estas condiciones, porque de lo contrario, pues ni se dan cuenta, vaya, de lo que está ocurriendo aquí, porque no tienen representación. Claro. Gerardo Gabriel González comenta que la CFE y Pemex tienen sus propias unidades de verificación en materia ambiental y de seguridad. Y bueno, hay una pregunta de Miriam Chapa que nos vuelve al tema de las terminales de medición.
Y lo que pregunta ella es qué tanta distancia a la redonda de una terminal de medición se refleja, ¿no? Con los datos que arrojan. Esa es una pregunta, una pregunta muy interesante y siempre es como que el tema de debate cuando nos reunimos las redes de monitoreo del país y con los fabricantes de las estaciones de monitoreo. De acuerdo a los estándares de la EPA y lo que nos establece el INEC y SINAICA, puede variar de 2 hasta 4 kilómetros, dependiendo de las condiciones de cada zona. ¿Por qué? Porque depende del relieve, depende del tipo de edificaciones que hay en la zona, depende de la arborización que hay también en la zona, de todas las obstrucciones que puede llegar a haber en el área. Entonces, puede ser desde un kilómetro, incluso, por ejemplo, también si estuviera cercana a una fuente en particular, pues es mucho menor, porque si ponemos una estación afuera de una empresa, pues ahora sí que las condiciones que va a tener ahí va a ser muy diferente ya si se encuentra a 500 metros, a 1 kilómetro y demás. Entonces, por eso es importante colocarla en una zona en donde aseguremos una buena, digamos, mezcla de los contaminantes de las distintas fuentes y que no se vea influida específicamente de manera muy particular por algún contaminante o alguna fuente en específico. Entonces puede variar de 2 a 4 kilómetros. Si ustedes se van con los fabricantes de las estaciones, les van a decir, solo es representativa de ese punto y se acabó, pero pues obviamente ellos lo que quieren es vender más estaciones. Entonces, por eso les digo que siempre es punto de debate, cuando hay cursos talleres de ese tipo, ¿no? Porque los fabricantes siempre dicen, no, eso es representativo nada más de donde la pones y ya. Entonces, depende mucho de las condiciones de cada zona, de las características en cada zona y por eso es bien importante tomar en cuenta todas las fuentes que hay alrededor y las condiciones de suelo y además las edificaciones para que sea lo más representativa posible de la calidad del aire de la zona y que no esté midiendo específicamente la contaminación de una fuente. Gracias. Ivonne Bustos pregunta, ¿se ha planteado generar un programa con las empresas sobre horarios escalonados de entradas y salidas de empleados para evitar altas concentraciones vehiculares? Sí, es un tema que ha estado sobre la mesa. Se han hecho reuniones con empresas federales para plantear distintas alternativas. Sí es una de las, digamos que propuestas que ha hecho la Secretaría, particularmente el secretario Vital, es algo que ha planteado. No se ha concretado algo al respecto, pero sí, sí es algo que sí es algo que se ha puesto ya sobre la mesa. Entonces, bueno, digamos que sí se tiene ya considerado como una de las medidas. Perfecto. Por último, Jesús de los Reyes Hernández Caballero comenta, tecnología anticontaminante existe para todos los niveles. En algunos casos representa una inversión inicial enorme. Algunas empresas pueden generar proyectos CAPEX para estos equipos anticontaminantes. Propuesta, para las empresas que con esta nueva crisis económica tendrán dificultad financiera, ¿pudiera conformarse un fondo de financiamiento con organismos internacionales para fondear estas tecnologías anticontaminantes, no para dar recursos, sino para financiar exclusivamente tecnologías anticontaminantes? Está muy interesante la propuesta de Jesús. La verdad es que le agradezco. Siempre tiene muy buenas aportaciones, muy buenos comentarios. Tiene mucha experiencia en el área. Y es un planteamiento muy bueno que pues ahora sí que se ha hablado en su momento de incentivos fiscales, por ejemplo, para la compra de este tipo de sistemas anticontaminantes. Ahora sí que, bueno, pues sí necesita haber, pues hay una coordinación entre distintas autoridades y sí con organismos también de financiamiento internacionales. Y pues bueno, es algo que pues, lo planteamos, lo escalamos y es un planteamiento muy interesante. La verdad es que sí,
Sí, sí está muy bien y pues con la situación actual realmente digamos que lo amerita el poder ofrecer estos apoyos. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a la maestra Armandina Valdés Cavazos, directora de gestión integral de la calidad del aire de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Nuevo León, por su brillante conferencia. Gracias a ustedes por sus preguntas tan interesantes. Aprovecho para recordarles que esta conferencia, así como las otras conferencias y paneles que hemos realizado, los subimos a la sección blog, a la página de ccivitas.mx. Si Armandina Valdés nos lo permite, también podríamos subir su presentación. Claro. Pero bueno, les recordamos que pues estamos aquí para hacer un foro de comunicación, un foro también para pues ayudar a que ciudadanos y ciudadanas interesadas pues puedan aprender más cómo defender sus derechos, cómo hacer cosas buenas por su comunidad. Y bueno, les agradecemos a todas y a todos por su presencia. Muchas gracias nuevamente, Armandina Valdés, por esta conferencia tan interesante y pues los esperamos en las próximas Civita Talks que tengamos. Y hasta pronto. Que tengan un excelente día. Gracias. Excelente. Nos está compartiendo su correo. El correo es a Val de Valdés, Cap de Cavazos con V, 0110 @gmail.com. Lo vamos a adicionar a la presentación de PowerPoint para que